Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan aquí en Color Visión, principal canal del país, no cabe dudas, un equipo de trabajo excelente, noche por noche, estos muchachos atentos, doña Belkis, don Peluche, Rodolfo, allí con los muchachos del departamento técnico, los profesionales que hacen posible que este programa llegue a ustedes con un máximo de calidad. Gracias por acompañarnos. Uno se siente cómodo, confiado, tranquilo cuando está entre profesionales. Así es. Gracias, amigos. Miren, comenzó ya las evaluaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura y viene entonces ya el tema de la decisión para la sustitución de jueces y o ratificación de algunos que están. Mientras tanto, el tema este del tránsito de la mercancía, o de la mercancía en tránsito que entra a República Dominicana, señores, tiene mucha tela por donde cortar, mucha tela por donde cortar. Es una de las estructuras organizacionales de la mafia, yo creo que es muy sofisticada y que ha operado millones y millones de dólares, a decir de las personas que han estado al frente de las denuncias. Todo esto ocurre en momentos en que el país está recomponiendo su estructura económica de cara a los embates de la crisis mundial por la guerra del Golfo y otras guerras, las presiones de Estados Unidos. Es un componente de todo, que nosotros los países pequeños sufrimos con mayor crudeza. Esa es la realidad. Sin embargo, con todo y esto, vimos la información del Banco Central de cómo la economía va en crecimiento de acuerdo a lo planificado, a lo proyectado para este año 2026. Que uno pensó que íbamos a terminar gateando y estamos no bollantes, pero tampoco estamos gateando. Tampoco estamos gateando. La guerra en Estados Unidos y algunos de sus países amigos sobre el tema arancelario toma cuerpo. Y ahí está el match entre Canadá y Estados Unidos. Y las tensiones que continúan allá en el Medio Oriente con el acomodamiento en el tablero internacional de poder, de fuerza, de pulso que libran Estados Unidos en esa parte del mundo, entre otros puntos. Y como si fuera poco, el jefe de la CIA está en Moscú. Está en Moscú. Este y otros temas los analizamos después de la pausa. La Junta Central Electoral informó que no ha detectado ningún incidente de seguridad que haya comprometido sus sistemas o bases de datos, por lo que descartó una exposición de información de la institución. El organismo señaló que cuenta desde 2023 con la certificación ISO/IEC 27001 en seguridad de la información y mantiene protocolos y controles para proteger sus sistemas y resguardar los datos de la ciudadanía. El Comité Nacional de Salarios, CNS, aprobó un aumento del 20% al salario mínimo de los trabajadores de la construcción y sus afines. La nueva escala, de aplicación nacional y escalonada, eleva los salarios según la categoría laboral,
desde RD $1, 176.70 para trabajadores no calificados hasta RD $3,530.13 para maestros de las distintas áreas de la construcción. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares Ortega, destacó que el acuerdo fue alcanzado mediante el diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo y las condiciones de vida del sector. Los nuevos salarios para operarios de segunda y primera categoría, así como para maestros, entrarán en vigor el 1 de junio de 2027, mientras el gobierno resaltó la importancia de la construcción como motor de empleo, inversión y desarrollo económico. La República Dominicana tendrá condiciones de inestabilidad atmosférica, con aguaceros que podrían intensificarse durante la tarde. Mientras tanto, meteorólogos mantienen bajo vigilancia un disturbio tropical ubicado al suroeste de las islas de Cabo Verde, con alto potencial ciclónico, aunque por ahora no es un ciclón tropical. De organizarse durante las próximas 24 horas, podría convertirse en una depresión tropical. Los modelos proyectan un desplazamiento hacia el oeste y algunos escenarios sitúan el sistema cerca del Caribe entre el 30 y 31 de agosto y el 1 de septiembre. Sin embargo, actualmente no representa una amenaza directa para República Dominicana debido a la influencia de una alta presión que limita su desarrollo. Irán y Omán alcanzaron un entendimiento sobre la gestión del estrecho de Hormuz y la distribución de los ingresos generados por esta estratégica vía marítima, informó este miércoles Hossein Moebi, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Moebi explicó que las negociaciones, iniciadas hace aproximadamente un mes, establecieron la proporción de aguas correspondiente a cada país y el reparto de los ingresos. Según afirmó, Estados Unidos intentó obstaculizar el proceso, provocando retrasos en las conversaciones. La administración de Donald Trump intensificó su política migratoria al impulsar la revocación de visas de negocios y turismo de personas que hayan solicitado o estén solicitando asilo en Estados Unidos. El Departamento de Estado coordina con Seguridad Nacional la identificación de estos casos. La medida contempla visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026. Aunque el gobierno no precisó cuántas serían revocadas, fuentes citadas por AP estiman que hasta 200.000 extranjeros podrían verse afectados. Más de 60 personas permanecen retenidas por una banda armada en Haití, cuyo líder amenazó con asesinarlas si el gobierno ataca al grupo. La advertencia se produce después de que 47 personas murieran durante una masacre registrada entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en la comunidad de Kensko. La amenaza fue lanzada por Didi, uno de los jefes de bandas que operan en la capital haitiana. Entre los rehenes se encuentran niños, mujeres, hombres y jóvenes, según la información disponible. El suicidio del presidente Antonio Guzmán. Los entretelones de la crisis político-electoral de 1994. La personalidad y relaciones de la prensa con el liderazgo político, con los poderes fácticos, los militares, el imperio, la iglesia, el empresariado, la sociedad civil, son episodios, documentos y relatos vividos presentados en el libro Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia, la más reciente obra del periodista Rudy L. González. Está disponible en Centro Cuesta Libro. Como les decía en el bloque anterior, el Consejo Nacional de la Magistratura evaluó a los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia que están optando por continuar en el cargo, por ser ratificados en el cargo de jueces, después que su periodo concluyó en el mes de abril de este año. 11 jueces están dentro de este estado de evaluación. 4 de ellos, incluyendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, decidió no postularse para una continuidad en el cargo. Entonces ya ese no hay que evaluarlo, queda fuera, y ya esa es una vacante junto con otros 3 que tomaron la misma actitud, entre ellos la jueza Salcedo, que conforma parte junto con Henry Molina de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Ella también
envió una carta indicando que después de 42 años en el ejercicio ella tomó la decisión de ya retirarse. No retirarse del ejercicio, abogado de profesión, y con qué calidades, siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia, pero del cargo, de la posición en la Suprema. Entonces, quedaban 7 que están optando porque se les renueve la posición por otro periodo. Fueron evaluados y el viernes, este viernes, será anunciado oficialmente por el Consejo Nacional de la Magistratura cuáles de ellos van a continuar en el cargo y cuáles de ellos se les revoca su mandato y serán sustituidos. Pueden ser los 7 que se les revoca el mandato y serán sustituidos, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, los que se les renueve el mandato. Todo eso lo decidirá el Consejo Nacional de la Magistratura. Para eso es la evaluación. Que hay muchas críticas de que eso es un campo político y que esa evaluación, yo he oído gente que dice que eso es perder el tiempo. Bueno, pues es lo que está establecido. Esa es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y esos son los parámetros que están establecidos para que los comisionados, los 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezados por el presidente de la República, Poder Ejecutivo, Luis Abinader en este caso, y que son una conformación de los 3 poderes del Estado: el Poder Ejecutivo representado por el presidente, el Poder Legislativo representado por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y 2 senadores, un senador y un diputado, o sea, 2 legisladores más de la parcela de oposición. Ahí conforman 5 del sector del Poder Legislativo, 4 del Poder Legislativo, van 5 del sector político directamente y 3 representantes del Poder Judicial, en este caso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez de la Suprema Corte de Justicia, en este caso es la jueza Salcedo, y el presidente del Tribunal Constitucional. Son los que conforman, esos 8, el Consejo Nacional de la Magistratura. Y la ley que instituye el Consejo, por el mandato constitucional, establece que estos jueces tienen que ser evaluados por el Consejo, que ese es el procedimiento y que ellos toman una decisión ya soberana como Consejo de la Magistratura si continúan en el mandato, si les revocan el mandato, cual sea la decisión, la toma el Consejo Nacional de la Magistratura de esa evaluación que hacen. A partir de esa decisión se verá cuántas vacantes quedan. Ya hay 4, de los 4 que decidieron no revocar su mandato, no repostularse para su mandato. Entonces se va a determinar cuántos jueces quedan para ser entonces sustituidos y organizar la segunda parte del consejo, de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, que es evaluar a postulados y postulantes. ¿Por qué digo postulados y postulantes? Postulados porque pueden ser nominados por entidades, la academia, las organizaciones judiciales, empresariales, de cualquier índole. Puede ser Consejo de Hombres de Empresa, pueden ser Finjus, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, el Colegio de Abogados. O sea, las carreras de Derecho de las universidades. O sea, pueden postular a fulano, a perencejo, para la posición, o postulante porque una persona directamente puede ir y presentar su postulación para un cargo, un puesto en la Suprema Corte de Justicia. Y los comisionados verán todo el expediente en las vistas públicas que se hacen, televisadas al país por demás. Estos llegan, hacen una exposición de hasta 5 minutos
para presentar sus credenciales e indicar el por qué ellos entienden que están en la capacidad o pueden ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia como juez de la Suprema Corte de Justicia. Después hay un periodo de unos 10 minutos en que los comisionados intercambian con ellos para conocer sus posiciones sobre diferentes tópicos del mundo judicial, de las leyes, de la Constitución. Y después entonces de ahí se derivará quiénes serán los escogidos, quiénes serán los que van a sustituir a tales y cuales, cual que sea, y hay 4 que van a ser sustituidos, vamos a ver cuántos más van a ser sustituidos después que el viernes se haga el anuncio oficial de quiénes de los 7 que se bailotearon pasaron la prueba y continuarán, o si todos serán revocados, o si todos serán reposicionados. Hay que ver. El tema es que este es un proceso constitucional y forma parte de toda esa parte, de todo ese entramado de lo que es el poder judicial, de lo que es la justicia. Y esa ha sido la metodología, esa ha sido la forma, y es una decisión constitucional, que los actores que están ahí no tienen otra que acatarlo. Que si hay repartición de cuotas, una para el presidente, una para el gobierno, una para el partido oficial, una para el partido tal de oposición, otra para el partido tal de oposición, una para los empresarios, una para la sociedad civil, todo esto es parte de ese entramado de elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Así funciona en todo el mundo. Son entes políticos en funciones de jueces. Eso no quita que no sean objetivos, que no sean apegados a la ley en sus funciones, que no sean justos al momento de tomar decisiones en justicia. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y hay casos sobrados de que así se ha ejercido y así se ha hecho. Esto va a durar todavía hasta el mes de octubre, como estaba diciendo, según el cronograma que uno va viendo, pero hay que terminar esta etapa, definitivamente. Miren, hay un tema que mueve a preocupación. A preocupación por una razón. Se ha destapado un entramado mafioso que ha venido operando en República Dominicana con mercancías que llegan a nuestros puertos en calidad de tránsito hacia Haití, por ejemplo, y que deben salir de los puertos simplemente etiquetados como tránsito, no pagan ningún derecho de impuesto, no pagan nada, y se lleva hasta la frontera en Haití para ser allá desaduanizado, como se llama, pagan sus impuestos, se le da entrada oficial, porque es una mercancía para allá, no es para el comercio local. Porque hay mucha mercancía que pasa en tránsito, por ejemplo, en barcos, que llegan al puerto multinodal, por ejemplo, y hacen transbordos y eso, pero eso no es mercancía que entra para circular en el territorio dominicano. Ahí mismo en el puerto se hacen los trasvasos de un barco grande a barcos más pequeños, de barcos más pequeños a los barcos grandes para hacer travesías transatlánticas, por ejemplo, o travesías más cortas a los países circundantes en la región del Caribe, por ejemplo. Eso es otra cosa. Entonces se ha destapado ese entramado que indica que centenares de furgones salen de los puertos dominicanos en calidad de tránsito para ir a Haití, pero que generalmente esas patanas y esos furgones
no llegan a Haití, sino que en el camino, en algún punto, son trasvasados a otros vehículos y entran al mercado local. Eso es contrabando, para comenzar por ahí. Eso es contrabando porque no pagan impuestos, no están declarados en República Dominicana. Lo que yo he visto de esta discusión, porque Aduanas ha hecho la declaración, sectores del empresariado, del comercio, han hablado sobre el tema, ejecutivos del sector empresarial se han pronunciado sobre el tema, y ahora resulta, acontece y viene a ser cuando uno ve en el contexto de que todo el mundo lo sabía, pero nadie hizo nada. De que esto no es una cosa que fue el mes pasado, que llegó una mercancía y siguió y entró al país con la modalidad de tránsito que no era tal tránsito nada. Que eso venía haciéndose hace tiempo. Y a decir de dirigentes empresariales, esto ha movido más de $1.000 millones. Esto es Grandes Ligas. Se habla de comercios donde está circulando mucha de esta mercancía. Unos dicen que es retiquetada. Le pone otra etiqueta. Otros dicen que asimismo se venden en muchísimos sitios. Otros dicen que se comercia incluso al mismo Haití por otras vías, ya no como tránsito, sino como productos importados para Haití, por otras vías de comercio. De todo esto está pasando. ¿Quiénes son los responsables? Ahora nadie es responsable, todo el mundo dice que lo sabía y nadie es responsable. ¿Cómo ocurrió por tanto tiempo en las aduanas dominicanas? Porque es el punto focal de inicio de todo esto. ¿Cómo ocurrió esto en las aduanas dominicanas? Porque movilizar cientos de furgones no lo hacen 2 personas, ni lo pueden mantener escondido. Choferes, encargados de la seguridad, liquidadores, qué sé yo qué, todo el aparataje que funciona en los celosos puertos dominicanos, dieron el visto, decisión de la vista gorda. Y miles de mercancías, de unidades de mercancía entraron al comercio local sin pagar impuestos, con más de, hasta donde se habla de más de 1.000 millones de pesos, se habla de 900 y pico de furgones mensuales que pasaban con esta modalidad que han estado pasando y nadie se dio cuenta. ¿Por qué se destapó ahora? ¿Quiénes serán los responsables de esta operación? ¿Se llevará ante la justicia a los responsables? ¿Se establecerá un régimen de consecuencias por este entramado mafioso que se ha denunciado? Las preguntas quedan en el aire, porque por lo que se ve, todo el mundo está sacando los pies y diciendo, sí, nosotros sabíamos, pero era esto, era aquello, y ahora nadie sabe y todo el mundo sabe. Pero mientras tanto, coinciden bastante cerca las cantidades de mercancías, de furgones que se movieron, de operativos que se movieron. Señores, 900 patanas cruzando de cualquiera de los puertos de Santo Domingo, de Jaina, de Boca Chica, del puerto multinodal, cruzando casi la isla para llegar a zonas de la frontera. No puede pasar desapercibido. Estamos volviendo locos. Ahora, esto se produce en momentos en que hay una guerrita interna con escenario en República Dominicana entre el gobierno chino y el gobierno norteamericano
de cara incluso a los embajadores de cada uno de esos países, endilgándose denuncias y acciones de que productos chinos están entrando por República Dominicana como tercer país, como segundo país para llegar a un tercer país, porque la veda de los embargos que tienen los Estados Unidos pública y además de eso soterrada políticamente de los productos chinos, les pone un muro de contención. Hay involucrados productos de estos. Se dice que la mayoría de estos productos, de estos furgones, de estos embarques, provenían de la India, donde la producción es masiva en alimentos y en productos de rápido comercio. No productos sofisticados, sino productos del día a día, de rápida salida. Pero también se habla de que hay productos chinos. ¿Tiene que ver esto con esta guerrita? ¿Tiene que ver esto con las observaciones que ha estado haciendo el gobierno de los Estados Unidos sobre República Dominicana, que produjo incluso la colocación de un arancel del 2,5% por encima del 10% que ya había colocado el gobierno de los Estados Unidos, que estaba negociando para ver cómo se quitaba? Se aumentó ese arancel al 12,5%, porque es una forma como de presión por estas acciones de inversiones y de comercio chino en República Dominicana. Uno lo pone sobre un tablero y mueve sus fichas y saca sus conclusiones. Lo que hay que esperar es que esta denuncia del tema del contrabando masivo disfrazado de mercancía en tránsito para un tercer país no se quede en el aire, de que no se tiren las toallas y no se escondan debajo de la alfombra toda esta podredumbre. Es lo que uno espera. Es lo que uno espera. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, traigo a colación un artículo que había publicado hace 2 años, justamente en agosto del 2024, bajo el título Una ciudad en caos, hablando específicamente, fueron varios artículos, pero ese hablaba específicamente de la cantidad de cableado que hay entre los postes del tendido eléctrico que lo dejan abandonado ahí, convirtiendo esto en una telaraña no solamente que afea, sino también que es peligroso porque hay, uno no sabe el nivel de alambres de esos que pueden estar conectados, que pueden tener corriente, que pueden tener, que pueden provocar un accidente, un fuego, cualquier situación. Esos cables se caen, están colgando en las calles, por donde quiera se ven. Y yo hablaba esa vez, en ese artículo inicial, de que yo llamé al ayuntamiento, preocupado, y lo llamé porque realmente pasó una situación frente al edificio de mi casa, 2 cables de esos cayeron ahí, no se podía entrar porque estaban ahí los cables y no había quien le pusiera la mano a eso. Y yo llamé al ayuntamiento y pregunté, y en el ayuntamiento, nosotros no sabemos de eso. Bueno, pues ustedes son la autoridad de la ciudad, nosotros no sabemos de eso. Hablé con la gente de la corporación de electricidad, que esos son postes de la electricidad, o con las telefónicas. Llamo a la CDE, departamento de emergencia, mire esto y esto, me está pasando esto, pero, no, eso no tiene que ver con nosotros, esos cables de nosotros, esos son de las telefónicas. Los cables de nosotros son cables grandes y van por encima, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Segunda autoridad. Entonces llamo a la compañía Claro, que es la que tiene casi el monopolio de el cableado, y las otras compañías se enganchan incluso para poder operar en un acuerdo de interconexión. Entonces llamo a Claro, y en Claro me dicen, me pasaron un departamento, nadie sabía nada.
Hasta que el departamento técnico me dijeron, mire, nosotros no sabemos de eso, porque nosotros subcontratamos esos servicios con compañías que van y ponen los cables y quitan los cables, entonces son ellos los que saben. Pues si los cables son ustedes que lo contratan. Sí, pues nosotros no sabemos de eso, ellos son los que saben. ¿Y dónde puedo localizar esa compañía? Ah, no, están en la guía telefónica. ¿Qué es esto? Este desorden. Entonces ahora vemos esta semana que se anunció un operativo para retirar unos 300 kilómetros de cable que hay en el polígono central y en otros barrios de la ciudad en los próximos 100 días. De eso trata mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario, que comparto con ustedes a continuación. Hace justamente 2 años, en agosto de 2024, escribí en este mismo espacio un comentario que, bajo el título de Una ciudad en caos, refería el gran desorden que visualiza la maraña de alambres colgados por toda la ciudad, entre postes del tendido eléctrico. Pero peor, refería en aquella columna sobre las diligencias que hice directamente con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que dijo no era de su competencia. Con la CDE, que culpó a las telefónicas, y en la empresa Claro, que me dijeron que era una falta de los contratistas externos que trabajan en el cableado. Determiné, entonces, la compartida irresponsabilidad pública, abusiva y desafiante de autoridades y empresas privadas sobre el tema. Hoy, tras años de un problema que nos golpea y que se agrava a diario, veo una luz al final del túnel con el anuncio de Indotel, la Alcaldía del Distrito Nacional y el sector eléctrico público, sobre un proyecto de retiro y la reorganización de unos 300 kilómetros de cableado aéreo, abandonado, en Santo Domingo. No vi a las telefónicas en el escenario. El proyecto, que comenzó en el sector Bella Vista y que se extenderá por Naco, Piantini, Zona Colonial, San Carlos, Cristo Rey, 24 de abril y el ensanche Luperón, en su primera fase, se estima ejecutar en unos 100 días, con un presupuesto de 100 millones de pesos, de los cuales Indotel aportó 50 millones de pesos, Edesur y Edeste 25 millones de pesos cada uno. Las telefónicas y el ayuntamiento, nada. El objetivo es reducir la contaminación visual, mejorar la seguridad de los ciudadanos y ordenar la infraestructura urbana. Ojalá se realice, finalmente. El suicidio del presidente Antonio Guzmán. Los entretelones de la crisis político-electoral de 1994. La personalidad y relaciones de la prensa con el liderazgo político, con los poderes fácticos, los militares, el imperio, la iglesia, el empresariado, la sociedad civil, son episodios, documentos y relatos vividos presentados en el libro Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia, la más reciente obra del periodista Rudy L. González. Está disponible en Centro Cuesta Libro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos con Carlos Cuello sobre la economía dominicana, la influencia de nuestro desenvolvimiento cotidiano de cara a lo que ocurre en el mundo, las diferentes aristas de lo que está pasando entre la guerra y entre las posiciones del juego económico, principalmente de nuestro socio comercial, los Estados Unidos. La CEPAL habla de que va a haber una desaceleración de la economía en la región durante este año. Y se había pronosticado más o menos esto, pero la República Dominicana se ha mantenido bastante estable. Incluso el último informe de esta semana, uno de esos informes del Banco Central, habla de esa solidez hacia el crecimiento y hay un control de la inflación, como se ha venido diciendo, mes por mes. Carlos Cuello analiza este contexto y nos pone a tono en el día. Antes de hablar con Carlos Cuello, un saludo al oficial Alburquerque. Carlos Cuello me dio el mensaje. Gracias por su mensaje de saludos.
lo retornamos desde aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Rudy. Efectivamente, la CEPAL emitió su documento, su informe, Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Recordemos que nosotros el cierre del año le dimos seguimiento a un informe que ellos acostumbran a entregar, que es el balance preliminar. Eso es una estimación de lo que sería el año en curso. Ya con los primeros 6 meses más o menos. Y proyecciones sí, para este año. Pero en esta ocasión el estudio económico lo que hace ya es un análisis de resultados del año 2025 y por supuesto evalúa el comportamiento del 2026 ya con los primeros meses y las proyecciones del 2027. Claro, entonces, en este estudio hay que destacar, antes de entrar en el documento de la CEPAL, que las últimas declaraciones de la presidenta, de la gerente del Fondo Monetario Internacional, Georgieva, indican que la economía global estaría creciendo a un 2.9, el crecimiento más bajo del año 2022. O sea, hay una desaceleración en la economía global como consecuencia de la situación de la guerra, el efecto que está teniendo en los combustibles, la incertidumbre. La guerra caliente y la guerra fría de la economía también, porque son dos guerras en paralelo. Son dos guerras en paralelo. Claro. Entonces, en ese contexto, la región latinoamericana y caribeña también estaría reflejando una desaceleración. La CEPAL proyecta para este año un crecimiento de un 2.2. El año pasado fue un 2.4. O sea, que es una desaceleración. Está bajando el ritmo de crecimiento, ¿no? Y para el 2027 un 2.4. 2.5, perdón. 2.5 para el 2027. América Latina y el Caribe completaría 5 años con un crecimiento promedio de 2.3. Muy bajo, por cierto, ¿no? Señala que de ese deterioro, como ya hemos destacado, obedece a múltiples factores externos y factores internos, como ellos lo llaman coyunturales, ¿no? Estructurales, mejor dicho, ¿no? Como el problema de la informalidad, el impacto, por supuesto, de lo que es el comportamiento de la economía global, la calidad del empleo. O sea, hay factores estructurales, obviamente, que también limitan el crecimiento, ¿no? Correcto. El marco fiscal, que en medio de esta coyuntura había que destinar más recursos para atender necesidades sociales y también hacerle frente a los déficits. No solamente es el caso nuestro. O sea, no, es un caso general. Claro, porque también las economías se han estado endeudando más para poder hacerle frente a sus necesidades ante la incapacidad o la limitación que suponen estos escenarios para poder incrementar los ingresos, ¿no? Sin una posibilidad de frenar esa asistencia social, por ejemplo, porque entonces la cosa es peor. Claro. En el caso específico de la subregión Centroamérica y el Caribe, aunque nosotros estamos en el Caribe, pero eso nos incluye en Centroamérica, igual que Haití y Cuba, ¿no? Entonces, en el caso específico de la subregión, el crecimiento sería de 1.6 y 2.8. Si se excluye a Cuba y Haití, dos economías con crecimiento negativo, bueno, en el caso de Cuba lleva más de 5 años, perdió más del 20% de su Producto Interno Bruto, y Haití también, o sea, en ambos casos son dos economías que están en una crisis permanente, ¿no? Entonces ya el crecimiento ahí para la región pasaría a ser de un 4% y de un 4.2 en el 2027. ¿Qué es lo que ocurría cuando Venezuela estaba en la crisis? Que el alto nivel de, por ejemplo, de la inflación y el bajo crecimiento de Venezuela incidía en ese promedio general. O sea, había que hacerlo con y sin. Sí, claro. Y por la otra parte, favorable, en este caso, con Guyana también. Claro, del caso de Guyana. Sí, porque rompen la media. Sí. Entonces, en el Caribe, como te digo, crecería el Caribe 5.6 en el año 2026 y 7.9 en el 2027. Pero aquí, Guyana estaría creciendo a un 16.2 y 19.7%. Claro. Entonces, si tú quitas Guyana, el Caribe estaría creciendo a un 1.1 y a un 2.2% en el 26-27. Sí. O sea, por eso digo, hay que verlo con y sin. Sí. Bueno, en ese contexto, la economía dominicana
según la CEPAL, estaría creciendo a un 4% en el 2026 este año y 4.4 en el 2027. Hay que destacar que esta semana la semana pasada se reunió el gobernador del Banco Central con unos representantes de JP Morgan, un banco de inversión, claro. Y ellos estiman, según JP Morgan, la estimación que tienen para la economía dominicana es 4.5%, prácticamente encabezando el crecimiento de la región latinoamericana y caribeña. Que está dentro del rango meta que se trazó para este año. Claro. En el caso de Sudamérica, que estaría creciendo a un 2.2%, pero Venezuela, que por ejemplo está encabezando casi un 6%, ahí lo que hay es un rebote. Sí, recordemos que Venezuela es una reversión de la caída que tuvo por muchos años. Venezuela prácticamente perdió el 80% de su PBI. Claro. El PBI nuestro llegó a ser superior al de Venezuela. Claro. Entonces, fíjate que en el caso dominicano, repito, 4% según la CEPAL, 4.4% para el año 2027. JP Morgan estima que para este año estaríamos creciendo a un 4.5%. Entre 4 y 4.5 es que están todas las estimaciones, incluyendo la del propio Banco Central, ¿no? La expansión nuestra se sustentaría en la demanda, en la inversión privada sobre todo, ¿no? Se espera que el déficit fiscal se mantenga en 3.2 y que el de cuenta corriente sea de 1.8% del Producto Interno Bruto, cubierto ampliamente con lo que son las inversiones extranjeras, los montos de inversión extranjera directa, ¿no? La inflación sigue siendo estimada por la CEPAL dentro del rango meta objetivo, sí. Sí, en torno a 4, con un rango de variación de 1%. La semana pasada analizábamos que se estaba produciendo un descenso de 20 puntos. Todavía sigue por encima del 5, pero cediendo un poco. Pero justamente el Banco Central entregó su informe. Lo que te decía en principio, sí, que el panorama no es malo. Sí, el IMAE, ¿no? Índice mensual de la actividad económica. Y de acuerdo con ese informe, el mes de julio el crecimiento fue de 4.6%, el séptimo mes del año ya, ¿no? Y hay aquí un crecimiento para el periodo de 4.5%. O sea qué bueno. Todo indica que hasta ahora, todavía no sabemos, porque la incertidumbre se mantiene. Claro, pero tradicionalmente en meses normales, vamos a ponerlo así, en años normales, el segundo semestre siempre es un poco mejor que el primer semestre. Sí, pero yo decíamos que sorprendentemente, porque cuando comenzamos en el primer trimestre, el panorama estaba muy oscuro. No, claro. No, fue malo. Claro, se podría afectar más, porque hasta ahora la situación energética de los combustibles no ha tenido el impacto que se esperaba, porque se han estado utilizando reservas, sobre todo, pero comentábamos la semana pasada que la oferta podría verse afectada. Claro, además se está deslizando poco a poco, se está deslizando hacia el alza el precio de los combustibles que llega al consumidor. Sí, el hecho de que Estados Unidos amenaza con arreciar la presión sobre Irán, incluso extendiéndola a otros países que hagan negocio con Irán, eso podría afectar la oferta de petróleo. Sí. Y ahí viene entonces una aceleración, un aceleramiento de la guerra, lo que yo llamo esa guerra fría, que es la guerra comercial, que es la segunda guerra y que nos afecta de todas maneras también. Sí, Rusia, como comentábamos la semana pasada también, que está siendo afectada con los ataques de Ucrania, ¿no? Donde más le duele, ¿no? Sí, en las refinerías y en instalaciones públicas. De todos modos, nosotros, como repito, tenemos a julio 4.6 y el acumulado 4.5, que está dentro de la media que hemos hablado y dentro de las proyecciones que originalmente el Banco Central había hecho. Hay que destacar que para lo que va de este año, si logramos ese 4.5, se mantendría el crecimiento promedio, ¿no? Porque con todo y que hemos tenido, el año pasado, recuérdate que fue un 2.4, ¿no? Con todo y eso, la economía todavía tiene una tasa media de crecimiento de un 5%, ¿no? Incluso por encima de la región y del continente, o muy cerca del continente incluso. Claro, estamos más que duplicando el crecimiento de la región. Sí. Y es así como hay que hacer el análisis, porque uno quisiera estar mejor. Se podría decir que el año pasado fue inferior, se podría decir que este año va por debajo del promedio. Sí, pero
en este caso, compárate con lo que está pasando en tu entorno. Claro. No, claro. Todo, no todo depende de nosotros. Claro, claro. Hay factores que no controlamos. Claro. Y que son muy representativos. Claro, el comportamiento exhibido en la economía, dice el Banco Central, a julio de 2026, obedece al valor agregado real del sector construcción 8.1, manufactura y zona franca 5.1, manufactura 3.7 en su conjunto, agropecuaria 1.9, servicios 4.8, y aquí resaltan los colegios y el sector financiero, que tienen alrededor de un 8% cada uno. O sea, esperemos que en los meses que restan ya sería, bueno, estamos hablando de 5 meses, ¿no? No se distorsione, no se afecte mucho este comportamiento, y que al final la economía pueda terminar, en este caso, un 4.4 sería el doble del año pasado. El año pasado, que fue 2.4, 2.5. Sí, exacto. Sí. El año pasado fue un año muy, muy malo para la economía dominicana. Se había proyectado un 4. Terminamos prácticamente a la mitad. A la mitad. Pero ahí había unas variables, como tú explicabas antes, Carlos, unas variables internacionales que nosotros no tenemos forma de revertirlas, y no somos los responsables por una mala operación, un mal manejo o una mala visión, sino que se nos imponen prácticamente. Y la política monetaria fue muy cautelosa. Todavía este año sigue siendo cautelosa. Recordemos que la Reserva Federal ha mantenido sus tasas y con expectativa al alza en lugar de bajar. De la baja, claro. Sin embargo, fíjate que una de las patas importantes de nuestras reservas, como es, y de nuestros ingresos, como es son las exportaciones pro dominicana, que sigue sin tener un titular oficialmente, porque Viviana Rivero salió ya hace 2 semanas, 3 semanas, a la fiduciaria del Banco de Reservas, y el segundo está interinamente ahí, pero no tiene un titular oficial. Si la nota la emite Vladimir. Sí, Vladimir, hermano del que está en el control de del gobierno, el hijo de don Carlos. Oh Dios, fue hasta alumno mío. Severino es. No. Yo sé cuál es Vladimir, el que está en la ley de control del gobierno. ¿De Carlos Pimentel? Exacto, Vladimir de Carlos Pimentel. Yo sabía que era a Paulino Pimentel, algo así, sí, no, claro. No me lo perdona porque fue alumno mío. Bueno, pues que nos los carguen los años, Carlos. Sí, pero él fue el que emitió la nota. Sí. Lo que te quiero decir que ellos indican que las exportaciones siguen su ritmo. Sí, efectivamente, mira, las exportaciones crecieron a un 12.5 en los primeros 7 meses de este año. Tan solo para el mes de julio, según ProDominicana, el crecimiento de las exportaciones fue de un 2.2, pero el mes de julio registró 1.398.8, prácticamente 1.400 millones de dólares en el mes de julio, ¿no? Y con ese crecimiento de 2.2 en julio, es el nivel más alto que las exportaciones registran para el mes de julio. Sí. Entonces, según el Centro de Inversión de la República Dominicana, estamos hablando de 9.277 millones durante enero-julio. Repito, 1.029 millones más con respecto al año de 2025. La proyección que se tiene para las exportaciones es de 17.300 millones para este año. Aquí incidió mucho el caso de las exportaciones de zona franca, que registran 5.253.1 millones, y que tienen un crecimiento interanual de 3.9, y su participación ha bajado. Ahora es de un 56.6, llegó hasta un 65, recordamos, ¿no? El total reportado, asimismo, registra el régimen nacional 3.838.6 millones, registrando un crecimiento de 27.9, proyección para este año 17.3. Aquí inciden mucho las exportaciones del oro, aunque el oro bajó a más de un 20% para este año con respecto a lo que fue el año pasado, ¿no? 27.9 bajó. Pero de todo modo, aún sin el oro, las exportaciones nacionales serían de 5.1%. El oro y también la situación del ferroníquel.
Por el cierre ya de Falcon Beach, prácticamente que está cerrado. Sí, Sí. sí. O sea, ahí hay ambas cosas. 50 años después, ¿no? 60 Más de años, 50, 60 60 años, sí. después. Pero todo tiene su fin. Sí, sí, sí. La pena es que haya sido de esa forma, pero no porque se agotó la mina, sino Eso cambia por completo sí. la economía de Bonao. Lógico, lógico. Y parece que la posibilidad de que se puedan explotar yacimientos colaterales, ahí, como el de La Vega, ¿no? Sí, Eso sí. parece que está... No, los ecologistas tienen un control muy serio en toda esa zona incluso. Le hacen la vida imposible a cualquiera. Bueno, don Carlos, gracias por estas informaciones sobre la economía, sobre el mundo económico nacional e internacional, y esperamos que el mes que viene, cuando nos veamos nueva vez, Así será. ya tengamos un perfil más cerca de cómo, hacia dónde va el año, la conclusión del año. Ya viene Entramos ya en el mes de en septiembre, el noveno mes del año. noveno mes del año. Así, señor, acercándonos incluso al Black Friday, movimiento de la economía, y la Navidad, época de cogerlo un poquito más suave. Sí, se están acercando cada vez más. Se está acercando cada vez más. Así es. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta emisión de Oye País. Mañana nueva vez estaremos aquí para seguir analizando los temas nacionales de interés para todos ustedes, interés general. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Será hasta mañana.